Óscar Mascorro es una persona que salió del llano, que empezó un sueño en 1961 a la edad de los 9 años, que tengo mi primera credencial de jugador de fútbol. Confieso que no pensaba en el profesionalismo porque todavía no había lo que hay ahora en los medios de comunicación. No recibíamos noticias de fuera, prácticamente como que estábamos aislados en ese sentido. Todo nos llegó a raíz de las Olimpiadas del 68 y el lanzamiento del hombre a la luna en 1969. Fue cuando empezamos a tener un poco de conocimiento de lo que había fuera de Ciudad Victoria. Pero sí el hecho de convivir desde 1962 jugadores de Cuerudos aquí en el Estadio Marte R. Gómez, donde por las tardes me escapaba de la escuela cuando ya terminaba yo mi horario de 1:30 a 5:30, llegaba a la casa aquí en 15 y 6 Minas corriendo, me ponía algunas bermudas y me iba a los entrenamientos de Cuerudos en aquel entonces, que los dirigía don Ángel Papadopoulos. Había un portero que se llamaba Miguel Sevilla, vestía todo de negro. Recuerdo que se ponía cinta adhesiva en las muñecas, en los nudillos. Si me preguntan que yo escribiera que era un portero, no te lo sabía decir, que no conocía el término, más lo que yo veía siendo un chiquillo en aquel entonces. Y recuerdo que nos peleábamos por aventar la pelota en la portería norte del estadio, que eran porterías cuadradas de madera de 10 por 10, todas curviadas por el paso del tiempo, y ahí se ponían a hacer tiro a gol. Entonces nosotros, pues, ávidos de tener contacto con el balón, que para nosotros era algo fuera de lo común, salvo una pelota de plástico que llegaba a nuestras manos, ahí se fue despertando el gusanito por la portería, porque este muchacho, Miguel, vestía diferente para mí a los otros jugadores y me llamaba la atención porque sujetaba el balón con las manos, porque se lanzaba, todas esas cosas me llamaban la atención. Entonces, cuando nosotros tenemos participación en cuarto año en la escuela, Adalberto J. Argüelles, pues para mí era un sueño, porque no sabía nada de lo que era fútbol. Y entonces ahí dando tumbos, me propuse, viendo al equipo Cuerudos, quizá algún día llegar a ser jugador profesional. Yo colocaba los marcadores, que era una madera clavada en el piso, y se insertaban por los dos lados el marcador de visitante y de local. Entonces era el salvoconducto para yo ingresar los domingos a las 10:30 al estadio sin pagar. Entonces me daban un montón de fibraceles y me iba al lado sur, que era donde estaba esa plataforma, y me subía en los cuadros amontonados, recargados en uno de los postes para poder alcanzar. Recuerdo que jugaba Cuerudos, yo los veía, eran como mis tíos, vamos a decir. Había diferencia de edades, 10, 12 años. Y recuerdo que si tú una jugada, estaba lloviendo y Cuerudos iba perdiendo. Se va la pelota al lado sur, voy corriendo por ella y se la lanzo al jugador, no recuerdo qué jugador era. Le lanzo la pelota y se me escapa de las manos. Y me dice una grosería porque él tenía la premura del tiempo. Se la aviento de mala manera y para mis adentros pensé, algún día alguien me va a poner los marcadores. Y fue una fijación de tal manera que, teniendo participación ya siendo estudiante con el Politécnico, fui campeón en 1972. Para esto, participando con el Politécnico, yo tenía ya la formación de jugar en CU, Estadio Azteca, Estadio de Toluca, Estadio de Puebla, porque había un torneo central de reservas. Lo componían 7 equipos profesionales y 7 equipos amateurs. En aquel entonces el Politécnico tenía un equipo que no le pide nada a un equipo de expansión, de la Liga de Expansión ahorita. Era una segunda división. Teníamos un equipazo, la verdad. Y ahorita te voy a decir por qué.
Seguimos en las competencias, entonces ese fogueo de jugar contra los segundos equipos que no participaban en el equipo titular, pues a nosotros nos da muchísimo roce. Se abre un nacional en 1972 y se juega en CU, en la cual participaban los 32 estados, participaba Pumas y participaba el Politécnico. Nosotros quedamos campeones en octubre de 1972, derrotando a Chihuahua 2-1. Alfonso Portugal, que muchos lo conocen como el que fue suegro de Hugo Sánchez, fue a ver esa final. Entonces elige al equipo del Politécnico para que fuera la base de la selección amateur, selección mexicana amateur, que había hecho muy buen papel los exolímpicos anteriores de Múnich 72. Entonces ellos, queriendo darle continuidad a este trabajo, este proyecto, eligen al Politécnico como base. Entonces ya los que no daban la edad se quedaron fuera y fuimos una base de 15 jugadores que empezamos el proceso del proyecto olímpico 72, Montreal 76. Yo fui de los primeros que entré y terminé todo el ciclo. No todos tuvimos la oportunidad. Muchos del Politécnico salieron y se fueron a jugar prematuramente equipos profesionales que les brindaron la oportunidad. Ahí, Alberto, era una lucha constante todos los días para que el viernes no estuvieras en recorte de jugadores. Cada semana éramos 50, 60 jugadores. Cada semana se hacía un recorte. Y nos fuimos quedando casi los mismos: Víctor Rangel, José Luis Caballero, que acaba de fallecer, Héctor Tapia, Javier Regalado, Pepe Gómez, Pedro Peñalosa, que es un licenciado ahora de gran renombre a nivel nacional, jugador también de un muchacho, Pedro Peñalosa de Pumas, que falleció hace más de 20 años. Entonces esa base se fue fortaleciendo, primero como hermanos, como amistad, y en diciembre del 73 nos concentramos en el Comité Olímpico para quedar resguardados 4 años para el ciclo olímpico, que era centroamericanos de la especialidad, centroamericanos de todas las especialidades, que fue en Dominicana 74. En el centroamericano del 73 quedamos campeones en Puebla, derrotando a Guatemala en la final. Fuimos campeones centroamericanos, medalla de oro. Ese campeonato se iba a llevar a cabo en Nicaragua, pero hubo un terremoto muy devastador en 1972. Entonces México tomó el toro por los cuernos y se llevó a cabo en marzo del 73 en la ciudad de Puebla. Ahí quedamos campeones. Posteriormente participamos en unos Juegos Afro-Latinoamericanos, tratando de que hubiera cercanía entre el continente africano y el latinoamericano, en la ciudad de Guadalajara. En 73, octubre 73, quedamos campeones también, medalla de oro. Tuvimos participación en muchísimos partidos amistosos, torneos, y luego vinieron los centroamericanos de todas las especialidades en República Dominicana, abril del 74. Ahí no nos fue muy bien, nos tocó enfrentar equipos que no había límite de edad, ya tenían jugadores grandes que ya tenían una gran comunión como equipo, y quedamos 4º lugar. Ahí no nos fue bien. Después vinieron eliminatorias olímpicas, vienen los Juegos Panamericanos en México en 1975, donde obtenemos la medalla de oro también frente a Brasil. Ahí se dio un resultado salomónico, porque ya era muy tarde, eran las 12:30, se va la luz, y no regresaba, no se activaba, y era la clausura de los Juegos Panamericanos en el Estadio Azteca con 120,000 gentes. Imagínate, más de las 12 de la noche, un lugar que pues estaba un poco alejado de ciertas zonas, y era peligroso. Entonces los organizadores decidieron que se diera la medalla olímpica a los 2 equipos, Brasil y México. Y bueno, ahí vienen las eliminatorias olímpicas. Ya habíamos sido elegidos
por varios equipos en el 1974, 73, 74. Fuimos becados por diferentes equipos. A mí me becó el equipo Puebla, sin pertenecer a Puebla, más que era una obligación moral de ir a someterme a unas pruebas con ellos y yo decidí firmar o no. Pero me estuvieron ayudando económicamente, sin que eso quitara mi renglón, mi estatus de amateur. Era una ayuda para estudios, para pues estar guardados 4 años para participar en los Juegos de Montreal 76. Éramos 23 jugadores y en el último recorte éramos 3 porteros. Quedó fuera, va Javier Regalado y José Gómez. Haz de cuenta que a 2 días de viajar dieron la lista. Y lo tomo de buena manera porque pues era un ciclo que yo había aprendido mucho, había tenido mucho roce, mucho aprendizaje. Y en julio de 1976 se cumplió mi sueño. Y se me quiebra la voz, te lo confieso, como cada vez que lo cuento. Porque siendo un niño en 1961, yo pensé un día ser jugador profesional. Y en julio de 1976, con el aval de don Ignacio Treyes, firmé mi contrato con Puebla. Y empiezo ya mi carrera como profesional. Una carrera muy hermosa. Conocí cosas que jamás hubiera conocido como una persona común. Eres como un hijo de familia, el club te protege en todos los sentidos, estás asegurado prácticamente 3, 4 días, tienes dependencia económica de ellos en los viajes, en las concentraciones, tienes personas que te aconsejan para bien y para mal, reconozco. Directivos buenos y malos, tuve varios directivos, el que me contrató, muy buen directivo, Leonardo Ortiz, y tuve grandes compañeros en aquel entonces que dejan huella porque nosotros éramos los jóvenes. Llegamos 4 jugadores exolímpicos a Puebla: Miguel Ángel Zamudio Ruiz, Ernesto de la Rosa Bláez y Víctor Gómez Leiva, y un servidor, Oscar Mascorro. Entonces nosotros, el señor Leonardo Ortiz nos tomó como un estandarte, porque nosotros llevamos otra filosofía de comportamiento, otro nivel de pensamiento, por los 4 años que habíamos estado en el Comité Olímpico, donde teníamos nutriólogos, teníamos psicólogos, teníamos de todo.